Hola, ¿cómo están? Bueno, pues como quedamos, vamos a tener este intercambio, esta clase ahora en video. Y el tema del que vamos a platicar, como lo hemos venido analizando y comentando en clase, es el de para qué sirven las conferencias de prensa. La clase anterior ya nos quedamos con el tema de los boletines, de este boletín invitación y del boletín que se entrega en un evento como para que los medios tengan elementos para hacer la nota que nosotros queremos. Pero ¿qué pasa con las ruedas de prensa? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse, como lo hacemos con cualquier otra herramienta de comunicación, es ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? Y lo que tendríamos que decir es que la conferencia sirve cuando tú tienes un mensaje importante, de un alto valor informativo, que quieres entregar de manera simultánea a diversos medios de comunicación. Es importante estos elementos que estoy mencionando. El primero, el que sea relevante, porque como sabemos, el valor de determinada información está en función de cuántos medios lo tienen. Si es algo que todo el mundo maneja, bueno, pues el valor de la información disminuye. En una rueda de prensa lo que tú estás entregando es algo que no genera ningún valor agregado para ningún medio, en el entendido de que todos tienen acceso a las mismas declaraciones, a los mismos especialistas y a las mismas respuestas de todos los que participan en la rueda de prensa. De tal forma que su valor en términos informativos suele ser bajo, salvo que lo que tengas que decir realmente le interesa a todos los medios cubrirlo. Tiene otra desventaja, es un elemento de un alto costo. Organizar una rueda de prensa implica organizar, por lo menos, o rentar un salón, tener una logística básica de la que vamos a hablar más adelante, un esfuerzo importante para que los medios asistan a lo que los estás convocando, de tal forma que no solamente es costoso para ti como organizador, sino para el periodista es costoso. ¿Por qué? Porque tiene que trasladarse, porque estar en ese lugar, como platicamos el otro día, este concepto del costo de oportunidad implica dejar de estar en otro lugar y por lo tanto dejar de cubrir otras actividades. Así que hay que evaluar muy bien cuándo se organiza una rueda de prensa. Pero hay un elemento adicional. La rueda de prensa no solamente sirve para difundir un mensaje simultáneamente a muchas fuentes, sino a muchos medios en este caso, sino para resolver las dudas que puedan tener. Si bien algunos actores, particularmente la presidencia, por ejemplo, puede convocar a los periodistas para leer simplemente un comunicado, es una fórmula que suele resultar, digamos, bastante matapasiones, porque el periodista pierde esta posibilidad de hacer lo que es suyo, que es interrogar a la fuente, así sea Carmen Aristegui explicando su salida de MBS o la presidencia anunciando cambios en el gabinete. Si no se está dispuesto a dialogar, yo diría que se reconsidere la idea de convocar a una rueda de prensa. Ahora, si tú ya cumpliste con los elementos, ya sabes para qué la quieres hacer, sabes que lo que tienes que decir es importante y ya la pasaste por este filtro que hemos comentado muchas veces, en el que lo importante, como cuando se va de pesca, no es tu comida favorita, sino la del pez. Es decir, la conferencia no se hace porque tenga algo relevante que decir la institución, sino porque aquello que se va a informar es relevante para los medios de comunicación. Si ya pasaste por todas esas pruebas, entonces lo que viene es el otro esquema que hemos platicado en clase. El antes, durante y el después. Vamos con el antes. Bueno, lo primero que tienes que tener es un boletín de invitación, que como ya hemos comentado, tiene que ser lo suficientemente persuasivo para que el periodista esté interesado en cubrir dentro de todas las actividades disponibles que puede llegar a cubrir en ese día. El boletín tiene que responder, como tú sabes, a las preguntas fundamentales del qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y el so what, es decir, qué implica, por qué es relevante el evento, en el entendido de que la jerarquización de estas respuestas al qué, quién, dónde, cuándo y por qué se hace en función de la relevancia, es decir, si el que va a dar la conferencia es Bill Gates, bueno, pues empieza por ahí. Si lo importante es que se va a hablar de una nueva epidemia de influenza, bueno, pues empieza por el qué y ya después nos dices quién va a dar la conferencia. O si lo importante es que es el Día Internacional o el Día del Niño, bueno, pues empieza por el cuándo, el momento en el que se entrega la información. Una vez que tienes eso resuelto, o para poder mandar un boletín, implica que tú tienes resuelto el tema de la logística. ¿Qué significa eso? Conseguir un lugar, que el lugar tenga las sillas adecuadas, la iluminación, los contactos, que tengas por lo menos café, refrescos o lo básico, digamos, que puedas atender a la gente bajo una premisa fundamental. Es un evento organizado para los periodistas, por lo tanto tienes que atender sus necesidades y eso implica desde el lugar en el que estás organizando que sea accesible para la prensa. De pronto hay instituciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales que llevan a los periodistas a la salida a Toluca porque resulta que ahí es donde están sus instalaciones o a la salida a Cuernavaca.
Bueno, a lo mejor para la institución que convoca es lo más cómodo, es lo más económico, pero para el periodista tienes que tomar en cuenta que le estás encareciendo la decisión de ir a cubrirte, porque eso implica que no se va a poder trasladar fácilmente a alguna otra actividad. Así que la logística tiene que tomar en cuenta todas las facilidades que pueden requerir los medios de comunicación. Si puedes tener además dos computadoras conectadas a internet para que desde ahí puedan mandar los adelantos, si tienes red inalámbrica para que desde ahí puedan mandar, bueno, todo lo que facilite el trabajo de los periodistas va a contribuir a la cobertura de tu evento. En sentido contrario es lo mismo, es decir, si tú tienes pocos lugares, si es un lugar donde hay poca ventilación y se están viviendo los calores de estos días, si tienes mal iluminado, si tienes tu sistema de audio es malo y no tienes de dónde se puedan colocar las grabadoras de los reporteros, bueno, pues todo eso va en demérito de la cobertura que puedes tener. Es importante en términos de la preparación hacer un ensayo, tanto del mensaje que vas a dar, que es un mensaje que no debe ser superior a los 10, 15 minutos, porque como ustedes saben, mientras más hablas, más le estás dejando al reportero la posibilidad de elegir qué es lo relevante. Si tú ya previamente construiste el mensaje que quieres entregar en esa rueda de prensa, bueno, pues tienes que decirlo en los minutos que tienes y lo más recomendable es que sea un orador, dos oradores no más. Mientras más oradores, más disperso se vuelve el mensaje y menos posibilidades tienes de que la nota que salga publicada al día siguiente o la nota que vas en los portales a la media hora que termina tu conferencia sea la que tú quieres. ¿Se puede tener especialistas que acompañen al orador principal? Sí, si lo que está haciendo es algo muy técnico. Pensemos en esas conferencias de prensa cuando cayó el avión en el que viajaba Juan Camilo Muriño. Bueno, tú eres el funcionario, a lo mejor el secretario de Comunicaciones y Transportes, pero puedes tener al especialista de la Dirección de Aeronáutica que pueda tener algunas preguntas particulares. Salvo que sean cosas así, lo mejor es tener un solo orador. Necesitas también un moderador, que es importante porque es el que va a establecer las reglas del juego, que eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero por lo pronto tienes que tener todo lo que facilite el trabajo de los periodistas, más una buena mampara que sirva para que la imagen que retraten los fotógrafos, los camarógrafos, sea la que tú quieres. Eso es el tema de antes. Vamos al durante. En el durante tienes que tener de entrada un buen registro. ¿Por qué? Porque como hemos comentado en otras ocasiones, es fundamental tener una buena base de datos, que es a partir de la cual vas a mandar tu boletín de invitación, y esa se puede enriquecer en buena medida a partir de los registros que tengas cada vez que tengas un intercambio con la prensa. Tienes tu registro, inicia lo más puntual, porque hay que tomar en cuenta que estás trabajando con el tiempo de los reporteros, que la gente sepa qué esperar de ti, que si eres puntual, siempre seas puntual para que los periodistas sepan que no pueden llegar media hora después, como ocurre con otras fuentes que ya saben que de entrada son impuntuales. Una vez que tienes, que empiezas tu evento, es importante tener un moderador, porque lo que hace el moderador es definir las reglas del juego. Va a decir de qué se trata, quién va a hablar, va a presentar a quién va a hablar con los cargos adecuados para que los reporteros tengan la información y después va a dar la palabra a los periodistas definiendo previamente cuáles son las reglas del juego, cuánto tiempo, cuántas preguntas, cuál es la dinámica de la pregunta, para que todos sepan de qué se trata el asunto y finalmente le toca al moderador también terminar cuando se realice la conferencia. Lo más recomendable durante es un mensaje corto y después la sesión de preguntas y respuestas, lo suficiente como para que el periodista sienta que valió, sepa y quede claro que valió la pena asistir, porque si se convierte en un monólogo, como ya advertíamos antes, pues mejor le hubieras mandado al boletín y te hubieras ahorrado todo el gasto y toda la logística y todo lo que implicó para el reportero estar ahí. Y después viene el después, evidentemente, que es simplemente, bueno, terminar de entregar la información. Se recomienda entregar al término de la conferencia el material de apoyo, no antes, porque va a haber periodistas que en cuanto tengan el material, si tienen el boletín de lo que se va a presentar, a lo mejor con eso suficiente y se van. Hay que evitar el famoso chacaleo que hemos comentado, que es o las preguntas antes de que llegue el funcionario o quien vaya a hablar a la rueda de prensa, y evitarlo después, porque entonces lo que diga antes o después puede matar lo que ocurrió durante la rueda de prensa y entonces ya no tuvo sentido tu evento. Y después de que les entregas el material, bueno, pues encárgate de darle seguimiento y ver qué se publicó al respecto. Diríamos que son las reglas fundamentales de la rueda de prensa y bueno, pues ya tenemos dos herramientas. Ya hablamos la vez pasada del boletín, ahora la rueda de prensa. Ya platicaremos en la próxima clase de otras herramientas como estas entrevistas uno a uno, aunque sean en serie, o las entrevistas exclusivas para cada medio de comunicación. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan muy buen día. Bye bye.